Me pidieron el ejercicio 6C. Bueno. 6C dice: demostrar que tangente cuadrado de x más cotangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x menos cosecante cuadrado de x. Bien. ¿Por qué son importantes las identidades trigonométricas? Acá acabamos de ver un ejemplo en donde el uso de la identidad trigonométrica nos sirvió para resolver otro problema que aparentemente no hubiera sido posible solo con la información que teníamos. Entonces, nos permiten resolver otros problemas. Bueno, pero primero tenemos que determinar si cierta identidad se cumple o no se cumple. Normalmente nos van a dar la identidad y utilizando cosas que ya conocemos, procurar resolver esta. Bueno, antes de resolverla, voy a recordar otras cosas que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Esta fue una. Estas dos solo las escribimos, fueron dadas nada más, pero les pedimos a ustedes que fueran a revisar cómo demostrarlas. A partir de esta ya dedujimos otras más, ¿sí? Recordemos otras identidades que también aparecieron en la clase anterior. Solo voy a recordarles de dónde surgieron. Lo que hicimos fue colocar un círculo unitario de radio 1, ubicar un punto de la circunferencia, las coordenadas de este punto, ¿cómo estaban dadas? Bien, si este fuera el ángulo alfa, coseno de alfa y seno de alfa. Recordemos algunas cosas que dedujimos a partir de ahí. Aquí se construía un triángulo y encontramos, primero, a partir de aquí, dedujimos esta identidad, ¿sí? Dijimos que lo hicimos a partir de la distancia del origen a este punto. Luego, calculamos la tangente de este ángulo. La tangente del ángulo alfa, encontramos que era seno partido coseno. Otra identidad más. Luego hablamos también de la secante del ángulo. La secante relaciona la hipotenusa, que ¿cuánto? ¿Que vale? 1. Partido. El adyacente, que es coseno. Y luego encontramos que la cosecante se encuentra haciendo la hipotenusa, que vale 1, partido el opuesto, que es seno. Bien. Tengo una duda. Sí. Se dice que el punto que está en el círculo es coseno de alfa y seno de alfa. No me acuerdo. Vale. Lo que hicimos para esto fue, al construir el triángulo, a esto le llamamos X, ¿sí? A esta coordenada, y a esta le llamamos Y, ¿sí? Entonces, como el triángulo tiene hipotenusa 1, ¿sí? Dijimos la función seno del ángulo iba a ser el opuesto, que es Y, partido la hipotenusa, que es 1. Entonces eso es Y, ¿sí? Y coseno del ángulo iba a ser el adyacente, que es X, y la hipotenusa, que es 1, ¿verdad? Eso da como resultado X. Resulta entonces que para cualquier punto, eso era para cualquier punto
de la circunferencia, las coordenadas del punto iban a estar en un círculo unitario. Las coordenadas iban a estar dadas, la abscisa por el coseno y la ordenada por el seno, ¿sí? Y este círculo nos sirvió para deducir estas identidades. ¿Sí está claro? Bien, ya recordamos eso. Bueno, entonces, eso voy a recordar ahorita. Regresemos al problema que fue planteado en la hoja de trabajo. Dice, demuestre que estas dos estas dos expresiones son iguales. Es decir, que se cumple la identidad. ¿Qué podría servirnos de lo que tenemos para demostrarlo? La sugerencia es utilizar estas identidades que relacionan tangente, secante, cosecante y las escriben como expresiones donde solo aparecen seno o coseno, ¿sí? Hagámoslo acá. Donde tenemos que tener cuidado es que esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Es el único cuidado que hay que tener. Entonces, el procedimiento podríamos decir que es el siguiente. Sustituimos el lado izquierdo de la igualdad por identidades conocidas hasta obtener el lado derecho. El procedimiento también puede empezar del lado derecho. Sustituir las expresiones del lado derecho por expresiones conocidas hasta obtener el lado izquierdo, ¿sí? Cualquiera de las dos técnicas es válido, ¿sí? Podemos empezar de cualquiera de los dos lados, ¿sí? Si empezamos del lado izquierdo, ¿qué podemos utilizar para la tangente? Recuerda la sugerencia, escribamos tangente como este cociente, ¿sí? Entonces tangente sería seno de alfa partido coseno de alfa, pero como está elevada al cuadrado, esto sería elevar todo esto al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos encontrar para cotangente? Esa no está dada, pero la podemos deducir, ¿sí? ¿Qué es cotangente? Cotangente es adyacente partido hipotenusa. La adyacente está dada por la abscisa y el adyacente y el opuesto. El adyacente por coseno y el opuesto por seno. Otra identidad, ¿sí? Si hay que memorizarlas todas, la respuesta es no, ¿sí? Basta que ustedes recuerden esto y a partir de esto pueden ustedes deducirlas en cualquier momento. Estas probablemente sí hay que memorizarlas. Y a partir de estas, ustedes saben que se pueden obtener las restantes, ¿sí? Ya vamos a aprender otras identidades que se pueden obtener de estas. Sigamos acá entonces. Sustituyamos la cotangente al cuadrado por coseno de alfa partido seno de alfa al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está bien ahí? Bueno. Sigamos entonces. ¿Qué podemos hacer? Lo que sigue es realizar la suma de las dos fracciones, ¿sí? Antes de eso vamos a aplicar la propiedad de la potencia de un cociente, escribiendo esto como seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido seno cuadrado de alfa, ¿sí? Ahora vamos a hacer una suma de fracciones, ¿sí? ¿Cómo aprendimos a sumar fracciones? Primero se busca el denominador común, ¿sí? Que va a ser el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. En este caso, ¿cómo lo obtenemos? Como no conocemos alfa, simplemente multiplicamos coseno de alfa al cuadrado por seno al cuadrado de alfa. Entonces esto sería seno cuadrado de alfa multiplicado por coseno cuadrado de alfa. Y ahora vamos al algoritmo de la suma de fracciones. Seno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa dividido dentro de coseno al cuadrado de alfa. Solamente queda seno cuadrado de alfa.
multiplicado por seno al cuadrado de alfa. Multiplicamos seno al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de alfa. Se copia la base y se suman los exponentes. Muy bien. Queda seno cuarta de alfa. ¿Sí? Que lo voy a dejar aquí a la par en una nota. Seno cuadrado de alfa por seno cuadrado de alfa. Eso es igual. Se copia la base y se suman los exponentes. Bien. Ahora, para la otra fracción, dividimos el denominador dentro de seno cuadrado de alfa. Se cancela seno cuadrado de alfa y queda solamente coseno cuadrado de alfa. Multiplicado por coseno cuadrado de alfa, ¿qué queda? Coseno cuarta de alfa. La misma razón de lo anterior. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Vamos a utilizar ahora, ¿sí?, algo que escribí acá, que lo puedo deducir nuevamente de este triángulo. Lo voy a poner aquí, aunque en la clase anterior lo puse por aparte. El punto que está justamente, ¿sí?, reflejado respecto a esta línea. Y aquí estaba el ángulo medido en forma negativa, ¿recuerdan? ¿Sí? Menos alfa. Y a partir de eso aparecieron dos identidades. Las coordenadas de este nuevo punto serían, la abscisa es la misma, pero la ordenada ahora sería el inverso aditivo de seno de alfa. ¿Está claro? Y a partir de eso encontramos que para el ángulo negativo, el coseno de menos alfa iba a ser igual que, para el ángulo negativo, iba a ser el mismo. Y que la función seno de menos alfa es así cambiado, ¿sí? Iba a ser menos seno de alfa. Entonces encontramos estas dos identidades más. ¿Sí? Recuerdan que las dedujimos en la clase anterior. Pues nos van a servir ahorita. Vamos a sustituir, ¿sí? Hay un error en la hoja, ¿sí? Hay un error en la hoja y les voy a pedir que lo corrijan, porque si no, no vamos a poderlo completar. Es probablemente que ahí fue donde tuvieron la dificultad, ¿sí? Aquí no es más. Aquí debería ser menos. ¿Sí? Debería ser menos. ¿Qué efecto tiene en todo lo que habíamos hecho? Lo que va a cambiar nada más son estos símbolos. ¿Sí? Bueno, ahí ese fue el problema. Seguramente algunos ahí fue donde tuvieron la dificultad. Bueno, eso es todo lo que cambiaría. Hay un error en la hoja, les voy a pedir que lo corrijan. Aquí decía más, debería ser menos. Bien, ahora sí. Ahora sí sigamos. ¿Qué forma tiene esta expresión que está aquí? La forma que tiene es de una diferencia de cuadrados. Y voy a recordar la diferencia de cuadrados. La voy a recordar acá. Recordar que si ustedes tienen una diferencia de cuadrados, se puede escribir como A más B, A menos B. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y vamos a aprovechar esto acá. Solo que recuerden de que, aunque aquí no está como exponente 2, esto sí es un cuadrado, ¿verdad? Es el cuadrado del seno al cuadrado. Entonces, si aquí dijera, ahorita dice, en la expresión general dice 2, pero si dijera 4, ¿cómo quedaría factorizado acá? A cuadrado más B cuadrado
a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Es reproducir lo otro como un caso de factorización. Muy bien. Bueno, apliquemos eso acá. Eso va a ser, ¿qué cosa? Repitiendo lo que está ahí arriba, sería seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa multiplicado por seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Todo eso dividido dentro de seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. Y miren quién apareció aquí. Esta expresión. Esta expresión es conocida. ¿Quién es? Eso es 1. ¿Sí? Entonces, todo esto se puede sustituir por la unidad. Bueno, esto ya lo recordamos, lo voy a borrar. ¿Y a qué sería igual? Sustituimos todo esto por 1. Seno cuadrado menos coseno cuadrado dividido dentro de seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. ¿Está claro? Bien. No hemos llegado, ¿verdad? Tenemos que llegar hasta obtener esta expresión. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Bien. Aquí aparece, si se dan cuenta, arriba una resta y abajo una multiplicación. Bien, podemos separar esta expresión en la suma, o mejor dicho, en la resta de dos fracciones. Dentro de este mismo denominador, menos, y este otro término dentro del mismo denominador. Eso es descomponer la fracción en una suma de fracciones de igual denominador. Y ahora vamos a simplificar. Como aquí aparece seno al cuadrado de alfa y aquí aparece seno al cuadrado de alfa, siempre teniendo cuidado que eso no sea 0, esto quedaría como 1 partido coseno cuadrado de alfa. Y acá este se puede cancelar con este, siempre teniendo cuidado que no sean 0. Y queda esa expresión, ¿sí? Pero ¿qué dijimos hace un momento que era 1 partido coseno de alfa? Eso está relacionado con secante. Y al ser al cuadrado sería secante cuadrado de alfa. Y 1 partido seno de alfa está relacionado con cosecante. Y al estar al cuadrado eso sería cosecante cuadrado de alfa. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con el procedimiento? ¿Sí? ¿Va a contar la operación en la hoja donde no era así? ¿Puedes comenzar? Si está bien hecho, puede ser que encontraron un camino diferente. Y si está bien hecho, está bien. ¿Sí? Yo le hice con igual con otras identidades que había dado, bueno, por resultados de identidades, pónganse secante cuadrada, decía que era 1 más tangente cuadrada. ¿Lo hiciste empezando de este lado? Para llegar a este lado. Del lado ¿Derecho? del lado derecho, ajá. Sí, bueno, entonces, antes de hablar, vamos a hablar de la solución que encontró el compañero. ¿Sí? Él encontró una solución, pero él utilizó otras identidades trigonométricas. Recordemos las identidades trigonométricas que dedujimos a partir de esta. ¿Sí? A partir de esta dijimos lo siguiente. Si ustedes dividen dentro de seno cuadrado de alfa y seno cuadrado de alfa y seno cuadrado de alfa, todo, ¿qué quedaba? Seno al cuadrado de alfa dividido seno cuadrado de alfa, eso es, ¿cuánto? 1. ¿Sí? Eso es multiplicando todo eso por 1 partido seno cuadrado de alfa. Luego,
Coseno cuadrado de alfa partido seno cuadrado de alfa, ¿qué es? Cotangente. Y 1 partido seno cuadrado de alfa es cosecante. Muy bien. Ahora, si repetimos el ejercicio y en vez de dividir dentro de 1 partido seno cuadrado, lo hacemos dentro de 1 partido coseno cuadrado, ¿sí? Quedaría acá seno al cuadrado de alfa partido coseno al cuadrado de alfa. ¿Eso qué es? A ver. Tangente, muy bien. Seno al cuadrado de alfa partido coseno al cuadrado de alfa es tangente. Ahora, coseno al cuadrado de alfa partido coseno al cuadrado de alfa. ¿Eso qué es? 1. Y 1 partido coseno al cuadrado de alfa es secante cuadrado de alfa. Muy bien. Entonces, aparecieron también estas dos identidades trigonométricas. Entonces, ahora sí, hablemos de la solución que su compañero está proponiendo. Él dice, no empiezo del lado izquierdo. Como es válido empezar del lado derecho, entonces lo voy a hacer partiendo de acá. ¿Sí? Entonces sería secante cuadrado de x menos cosecante cuadrado de x. Voy a utilizar estas dos identidades. Donde diga cosecante cuadrado voy a escribir 1 más cotangente cuadrado. Y donde diga secante cuadrado voy a escribir tangente cuadrado más 1. Entonces, sustituyamos acá. Secante cuadrado de x sería tangente cuadrado de alfa más 1. ¿Sí? Aquí hay como aquí está restado, voy a, para que quede claro, lo voy a agrupar. Solo cosecante cuadrado de alfa dice que es 1 más cotangente cuadrado de alfa. ¿Está claro? Bien, entonces ahora solamente simplifiquemos la expresión. Esto afecta a los dos términos dentro del paréntesis y eso quedaría menos 1 menos cotangente cuadrado de alfa. ¿Sí? Aquí aparece la unidad y el inverso de la unidad y eso es 0. O sea, estos dos se pueden cancelar y queda tangente cuadrado de alfa menos cotangente cuadrado de alfa, que es precisamente lo que está al lado izquierdo. ¿Sí? Más rápido. Muy bien. ¿De qué otra forma se puede hacer? Es posible que exista otro camino, ¿sí? Otra estrategia para resolverlo. Muchas veces vamos a encontrar una respuesta más corta y otras veces una respuesta que nos puede tomar mucho tiempo hacerla, ¿sí? En este caso, empezar del lado derecho era más fácil que empezar del lado izquierdo. De cualquiera de las dos formas podíamos resolverla. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿No? Bien.